Está bien, doctor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa Ya Supiste del ISSSTE. El día de hoy vamos a hablar de la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? Escuchamos muchas veces que hay vacunas contra la hepatitis. Escuchamos muchas veces que si tengo hepatitis no puedo donar sangre. Escuchamos varias cosas sobre el tema alrededor de la hepatitis, pero vamos a hablar hoy exactamente de este tema porque usted nos lo pidió. Y aquí se encuentra con nosotros el doctor Hugo Alejandro Vázquez Espinosa. Él es médico epidemiólogo adscrito a la Clínica de Medicina Familiar número 2 y tiene experiencia, por supuesto, en epidemiología hospitalaria y unidades de primer nivel de atención. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Doctor, para empezar, vamos a entrar de lleno en materia. Sí. ¿Qué es la hepatitis? Bueno, la hepatitis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí?, que afecta a las personas y que ataca directamente a un órgano vital que tenemos nosotros, que es el hígado. Uh-huh. ¿Y cómo lo ataca y por qué nos da hepatitis? Vamos a comenzar con eso para luego saber cuáles son los síntomas. Sí, mira, la hepatitis está generada sobre todo por un virus. Ajá. ¿Sí? Es un virus, son varios virus los que penetran, ¿sí?, porque son diferentes tipos de hepatitis, como lo comentaba al inicio. Es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, que me puede infectar o puedo yo infectar a otras personas. Ese es el principio. Cuando la persona se infecta, son 4 tipos de virus los que atacan al hígado, 4 tipos. Wow. Y esos 4 tipos de virus, pues obviamente tienen una connotación y un mecanismo de transmisibilidad diferente, ¿sí?, cada una. Por lo tanto, tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D de menor frecuencia, al igual que la hepatitis E, ¿sí? Y bueno, pero las más comunes que conocemos pues son la A, la B y la C. Y yo creo que ahí vamos a, esta plática por ahí nos vamos a ir, porque las otras 2 hepatitis realmente son de interés específicamente médico, porque esas se descubren cuando ya nosotros tenemos al paciente, ya lo diagnosticamos con hepatitis, pero le hacemos una revisión a través de un PCR o por hacerles estudios más específicos, y entonces nosotros nos damos cuenta que era una hepatitis C, por ejemplo, que está vinculada a la hepatitis A, o una hepatitis D que está muy vinculada a la hepatitis B. Pero para fines prácticos y para que la audiencia le quede claro, vamos a trabajar con esos tres tipos de hepatitis, la A, la B y la C, que son los que con mayor frecuencia, en el 80-90% de las veces que se pueda enfermar una persona o la población, se van a infectar de este tipo. De hepatitis A. Ok, entonces, ¿qué nos dice de la hepatitis A, de la B y la C? ¿Cuáles son las diferencias? Y sobre todo, pues, ¿cuál es la que corre más peligro, no? La A, pues... Retomando. Las hepatitis, todas las hepatitis son generadas a través de diferentes virus. En este caso, la hepatitis A es un virus diferente al de la hepatitis B y al de la hepatitis C. O sea, queda claro. El de la hepatitis A es uno de los más comunes y frecuentes que tenemos, y por lo general afecta a personas jóvenes, a niños, adolescentes y adultos jóvenes, entre los 20 y los 40 años. El mecanismo de transmisión de este tipo de hepatitis, nosotros le denominamos fecal oral. Es decir, cuando las personas no se lavan correctamente las manos y manejan alimentos y esa persona está enferma de hepatitis, es el principal mecanismo de que va a transmitir la enfermedad a otras personas. Contaminan los alimentos, una tercera persona ingiere los alimentos y bueno, pues ya están contaminados. Pero también esto se da frecuentemente en pequeños brotes en las escuelas, porque tiene mucha relación con el agua. Si el agua no está debidamente, el agua que ingerimos o el agua de esa escuela, de esa guardería o de ese lugar donde se encuentren los niños, si no está debidamente clorada, pues también tienen un riesgo y una posibilidad muy alta de desarrollar hepatitis A. Esta hepatitis A es de las hepatitis más benignas. Entra sola y sola se va. Así de fácil, ¿sí?
Son muy raros los cuadros en los cuales se puedan complicar los pacientes, muy raros, muy raros. La gran mayoría, el 99 punto y tantos % de los casos van a cursar por una hepatitis totalmente benigna, por una enfermedad benigna. ¿Que cuánto van a durar enfermos? Van a durar de 10 hasta 30 días, ¿sí? Pero en un cuadro moderado. ¿Qué es lo que presenta un paciente con hepatitis? Bueno, pues un paciente con hepatitis empieza primeramente con dolor abdominal, ¿sí? Le duele la cabeza, se siente con fatiga, y lo clásico que conocemos, se ponen amarillos. Primero empiezan con las conjuntivas, es decir, lo blanco del ojo Se hace amarillento. se hace amarillo. Y luego la piel empezamos a observar que está con un tinte ictérico, un tinte amarillo, ¿sí? También el abdomen se inflama, porque el hígado está inflamado. La hepatitis genera una inflamación en el hígado. Y esta inflamación en el hígado, bueno, hace que el abdomen se distienda. Y las personas les duele, inclusive les duele la zona hepática, como decimos los médicos. Bueno. Entonces, sin embargo, esto pues, va a durarle máximo 30 días. Los pacientes son infectocontagiosos en los primeros días después de aparecido el cuadro clínico. No necesariamente tienen que el paciente estar en un color amarillento para decir que nos puede contagiar. No, más bien es a partir del inicio de los síntomas y unos días previos, antes de que empiecen los síntomas, hasta 3 o 4 días previos antes del inicio de los síntomas, los pacientes pueden infectarnos. ¿Sí? ¿Cómo es esa infección? Bueno, esa es una infección, como se los vuelvo a repetir, solamente se puede generar que se lo transmita a otra persona a través de un manejo inadecuado en la higiene de manos. Si no hace higiene de manos adecuadamente, esa persona enferma va a contaminar alimentos, va a contaminar el agua, va a contaminar lo que nosotros consumamos, y nosotros estamos en un riesgo muy alto de enfermar. Ya ve, si me permite hacer una pausa, entonces, además del coronavirus, que bueno, hay que comentar que estamos en semáforo naranja aquí en Jalisco, es importante mencionar que incluso también, bueno, con el lavado de manos podemos prevenir el contagio de hepatitis, ¿no? El lavado de manos es una básico, estrategia, es una acción que siempre ha estado, ¿sí? Ha sido una indicación posiblemente desde el siglo pasado, desde los primeros estudios que se han hecho sobre la higiene, más bien diría desde el siglo XIX, en los primeros estudios de investigación que hicieron aquellos pioneros de la salud pública, nos empezaron a hablar mucho de la higiene. Uno de los puntos era lávate las manos, ¿sí? Lavarse las manos con frecuencia pues nos evita muchas enfermedades. Hoy se ha fortalecido mucho pues con el asunto de la pandemia y lo del COVID y lo del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que nosotros al hacer higiene de mano pues inactivamos por lo menos el 80% de todas las bacterias. No quedan estériles, por supuesto. La higiene, por eso se dice que es higiene, no dice que me estoy esterilizando las manos. Pero con la higiene de manos garantizo que el 80% de las bacterias que están ahí se eliminen, y bueno, pues disminuye de forma sustancial el riesgo de que yo me pueda enfermar de alguna otra, de cualquiera de estas enfermedades que ahorita ya estamos, pues en este caso lo del COVID, que es lo último que sabemos, pero para hepatitis es fundamental. Sí, por eso entonces hacer nuevamente el llamado a la población para que estén lavándose las manos periódicamente, no le hace que se le resequen, de verdad ahorita eso no importa. Entonces, en todo caso, use además del gel algo que la humecte, o por las noches póngase vaselina y unos guantes o algo para que pueda estar humectada. Pero lo importante de todo esto es que sí atienda el llamado de las autoridades sanitarias en materia de higiene en el lavado de manos. Y bueno, es importantísimo que nuevamente tome estos consejos, que lave las manos, reitero, y que además use gel y que use también agua clorada y todo lo necesario para evitar. Y bueno, ya destacamos otro punto, que es también la prevención de hepatitis, si usted trae sus manos bien lavadas, ¿no? Así es. Entonces, la forma sencilla de prevenir una hepatitis de tipo A, bueno, pues es esa, ¿no? Que los que están manejando alimentos traigan sus manos
limpias, que si una persona está enferma, bueno, pues para eso se le va a incapacitar, se va a sacar del área por unos días en lo que se recupera y evita que la cadena de transmisión se genere. Algo muy curioso que cabe resaltar, muchas personas dicen, suspende uno al niño de la escuela o a la persona, ¿no? La saca uno del trabajo. Miren, este tipo de hepatitis no se contagia por tener un contacto directo con la persona, por saludarlo, por besarlo. No pasa nada, o sea, no hay una forma de contagio. Como les Definitivamente comentaba, entonces son es heces fecales. Ajá. O sea, que entra a través de la boca esta infección, Ajá. ¿sí? O sea, nada más, es la única manera. De tal manera que no, y luego, porque la gente luego dice, ay, está amarillo, me puede contagiar, llévenselo, y me quedo, no, bueno. Eso es bueno saberlo para luego no estar haciendo quizás... Resulta que hay personas que el tinte ictérico, ¿sí? El color amarillo ¿sí? En la piel, tarda a veces en desvanecerse, tarda hasta más de un mes. Pero la persona ya está sana y ya no transmite la enfermedad. Inclusive los regresan a su trabajo y luego los regresan ahí en su trabajo porque dicen que pues todavía está amarillo y como que lo vemos que no está bien. No, esas personas ya no transmiten la enfermedad. ¿Sí? Sin embargo, bueno, la gente realmente se saca de su lugar de trabajo o del área escolar o de guardería, etcétera, porque como las personas traen el hígado está inflamado y eso sí es una complicación importante. El hígado está inflamado. Y entonces los niños juegan, los adolescentes juegan, y los adultos no juegan, pero me refiero que si hacen algún deporte o alguna actividad, pueden sufrir un golpe a nivel del abdomen y eso sí puede generar lo que se llama una ruptura hepática. Eso es algo delicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está inflamado el hígado, está vulnerable ese hígado. Hay unas barreras que protegen al hígado, ¿sí? Una cápsula que envuelve al hígado, bueno, está inflamada y está muy vulnerable, está hinchado por dentro. Y eso si golpean a un niño de manera fuerte, importante, bueno, sí, eso sí es una cosa grave, una cosa delicada. No hemos tenido esos casos, pero realmente por eso se sacan. Por eso la hepatitis A, ¿cómo se cura? Pues fortalezco las medidas de higiene con el lavado, ¿sí? Esos en este caso no ocupan los cubrebocas porque es otro tipo de... El mecanismo de transmisión es diferente, pero esa persona ocupa reposo, hidratación y alimentos. Muchos han especulado que si le doy alimentos bajos en grasa no tienen mucha relación, pero bueno, dale una dieta saludable. Dale sus verduras, dale su agua, pero que no tenga tanta azúcar. ¿Sí? Pero no hay eso de la grasa y todo eso. Pero obviamente si una persona está enferma, está delicada, pues no lo vas a sobresaturar con unas enchiladas, ¿no? Mire, doctor, pensamos en lo mismo, se me hace que traemos antojo de enchiladas, sí. Ya le digo. No, pues muy interesante. Ahora, vamos con la hepatitis B. ¿Cuál es la diferencia de la hepatitis B con la A? Mire, primero, pues es un tipo de virus diferente, lo que está generando la enfermedad. Y sobre todo aquí es el mecanismo de transmisión. Aquí la forma de transmitirse la hepatitis B es... Nosotros le denominamos de forma parenteral. Es decir, ¿qué es parenteral? Pues a través de alguna aguja contaminada, una transfusión sanguínea contaminada, que le pongan a una persona sangre que no se asegura. Que tatuajes. La realización de tatuajes, de cualquier tipo de punción que se realice una persona en su piel, pues son riesgos cuando no se hacen con las verdaderas medidas de higiene, de seguridad. Se pueden hacer los tatuajes, se pueden hacer muchas cosas. Si están esterilizados, si cumple con todas las medidas de seguridad, no hay ningún riesgo. Pero si no, si se hace en un lugar dudoso, o si en ese lugar no se cumplen con las medidas de seguridad, ya no tanto de prevención, de seguridad que se debe de tener hacia el paciente, bueno, pues entonces hay un riesgo muy alto de desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Ese es el principal factor, ¿no? Entonces, por lo tanto, transfusión sanguínea, el uso de jeringas, agujas contaminadas, y ahí entra todo lo que quisiéramos entender por eso, ¿no? Desde los usuarios de drogas, desde los que se tatúan en lugares no... En fin, el uso de rastrillos de dudosa calidad, en fin. ¿Sí? Por eso las personas que tienen esta enfermedad, pues se les solicita, se les indica que deben de usar todos sus objetos personales, como es el rastrillo,
Sí, principalmente, porque pues son punzocortantes. Está una persona rasurando y se puede cortar. Eso es de uso personal. De hecho, es personal, deben de ser personales. No es comunitario. Un rastrillo en una casa no debe ser comunitario, es personal. ¿Sí? La otra forma de contagio es la forma sexual. Es el contacto sexual. Cuando una persona tiene relaciones sexuales y no usa el condón, tiene un riesgo muy alto de tener una hepatitis B. Si la persona tiene hepatitis B. Por supuesto, por supuesto. Tiene que la otra persona que estar contagiada, ¿sí? Y es un riesgo muy alto. Pero nosotros no sabemos porque hay personas que ni siquiera la otra persona sabe que tiene hepatitis, porque ahorita han de saber que pues, la hepatitis tiene un curso largo. La hepatitis tiene un periodo de incubación como de un mes, esta hepatitis B, de un mes a 3, 4 meses. Híjole, En desarrollarse primero. Y luego, no todos los pacientes desarrollan el cuadro clínico florido, sobre todo si son personas jóvenes. Un dolor de estómago moderado, un poco de diarrea, como que me dio fiebre, como que me siento mal, y adelante. Hay personas que sí desarrollan un cuadro clínico que los lleva a la postración, pero ese es otro grupo de personas, pero la mitad de las personas son asintomáticas, o le llamamos también un cuadro subclínico muy moderado, o asintomáticas, no sintieron nada, y no saben que están enfermas. Y pueden pasar años, pueden pasar muchos años, hasta más de 10 años, hasta que se empiece a dar cuenta, que muchos se dan cuenta de manera aleatoria, es decir, quieren ir a donar sangre, les hacen un perfil, acuérdense que cuando va a donar uno sangre nos hacen esos exámenes y salen positivos, pero yo no sabía, bueno, pues, ahí está. O cualquier otro examen que se vayan a realizar. Entonces, por ahí está el asunto. Otra de las formas de contagio de esta enfermedad, pues es la transmisión vertical que le llamamos, es decir, de la madre al hijo. Al recién nacido. Al recién nacido, a su feto, ¿sí? En su momento, o al recién nacido. Si la mujer está infectada y no ha realizado, no se hizo las medidas de prevención, no lo notificó, no se lo dijo a su médico, o no lo sabía simplemente. O no lo sabía, tiene muchas posibilidades. No es una condición sine qua non que todas las mujeres que están embarazadas vayan a tener un niño, le vayan a transmitir la enfermedad, pero sí tiene una posibilidad muy alta. ¿Sí? Son las 3 formas como se transmite esta enfermedad. Y esta enfermedad, pues, es una enfermedad muy importante porque tiene una carga social fuerte al final del camino. Los pacientes, cuando los detectamos, bueno, tienen que tomar un tratamiento, se les tiene que dar tratamientos, son tratamientos que duran 1 año, 2 años, y hay que estarlos monitoreando para ver si el virus ya no regresó. Hay que estarlos monitoreando, no es algo, los tratamientos tampoco son baratos, lo van a ver ahorita con la hepatitis C, que seguimos con ese punto, o sea, casi es el mismo mecanismo de transmisión y los tratamientos obviamente son diferentes, pero son costosos. Cuestan y son debilitantes. La Secretaría de Salud, pensando en el público en general, los derechohabientes en el ISSSTE pueden acudir y dar su tratamiento. Totalmente. En el caso de las personas que no tienen ISSSTE o IMSS, en la Secretaría de Salud les pueden dar este tratamiento, ¿verdad? Problema. Para que tenga eso en cuenta y asista de inmediato a la Secretaría de Salud y les dé su kit de tratamiento. Así es. Entonces, pues esto es lo de la hepatitis B. Una pregunta. En el caso de que una mujer está embarazada y sabe que tiene hepatitis, ¿existe alguna nueva manera de que se pueda evitar el contagio? Hay tratamientos que se les aplican a esa mujer embarazada para disminuirle la carga viral. Y entonces, al disminuirle la carga viral a esa persona, a esa mujer, pues tiene muchas menos posibilidades de que le transmita al bebé. Sí hay tratamiento. ¿Y no le afecta al producto? Para nada. Excelente. No, nada. Haga cuenta que es como una vacuna. Son anticuerpos, son gamas globulinas que se le van a aplicar. Pero son anticuerpos, una protección que se le va a dar. Pues mire, qué bien, para que no se transmita a su Para producto, que lo sepa la gente, ¿no? Y que tenga esa seguridad. Ya sería en un caso extremo, ¿no? Decir, bueno, no se dio cuenta, no lo sabía, pero ya lo sabe y bueno, pues le van a hacer eso. Sí, y funcionan bien. El problema es cuando no se dan cuenta. Ok, y entonces, vamos. ¿El hígado qué, perdón? ¿También está inflamado? Sí, el hígado se inflama. ¿Por años puede ser? Sí, por años. Pero por yo años, creo que pero es una inflamación más moderada, más mínima. Es una inflamación no tan importante como la de la hepatitis A, que hace una distensión. No, aquí es una inflamación moderada, que inclusive ni duele. Les digo que la mitad de los pacientes cursan asintomáticos, no traen dolor, pero cuando desarrollan la enfermedad sí reflejan que hay dolor
en el área hepática, ¿sí? Es un dolor moderado y la hinchazón, aunque sí está dermatizado, más bien es ahí el cambio que se da en la hepatitis B y en la hepatitis C, es más bien a nivel celular, intracelular. Entonces la inflamación no es tan llamativa como en la hepatitis A. Ok, y hablando ahora de hepatitis C. La hepatitis C es otro de los problemas que tenemos ahorita en la medicina, igual que la hepatitis B. Son todos estos retos, ¿sí?, que tenemos para atender a las personas. La hepatitis C es una enfermedad igual, causada por un virus diferente al de la hepatitis A, al de la hepatitis B. Es un virus diferente, pero que también tiene esa capacidad de generar una infectocontagiosidad en ese hígado, en esa persona, ¿sí? Y además también cursa, la mitad de los casos cursan asintomáticos, un gran número, y otro porcentaje sí desarrolla la enfermedad. Es una enfermedad crónica, degenerativa. 2 o 3 décadas de la vida para que las personas empiecen a tener manifestaciones, ¿sí? Muchas personas no lo saben. Igual muchas se dan cuenta cuando van a realizarse algún examen por X razón, van, se realizan un examen y resulta que salen positivas. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de transmisión pues es igual, ¿sí? Es la vía parenteral. Si a una persona se le transfunde sangre contagiada, tiene mucho riesgo. Casi ahí es al 100%, si la sangre está contaminada. El uso para aquellos usuarios de drogas, aquellos objetos punzocortantes que se utilicen y que no sean seguros, tienen un gran riesgo. Y también la forma sexual, aunque aquí, en relación a la hepatitis B, es menor, mucho menor la frecuencia. Es decir, si alguien me pregunta, ¿cuál fue la causa en una hepatitis B? Yo pensaría primero en un contagio de tipo sexual en la hepatitis B. Y sí, así digo, sin saberlo, o sea, por la frecuencia nada más. Pero si es una hepatitis C, yo pensaría primero que fue por un aspecto parenteral, el mecanismo, o sea, una transfusión sanguínea. Bueno, entonces es diferente. Y también, pues, la forma vertical, también hay esa posibilidad de contagio cuando se desconoce que la persona está enferma y no ha recibido ningún tratamiento, se lo puede transferir de madre a hijo. De madre a hijo. Ok, entonces realmente va subiendo de A, B, C y va subiendo también el riesgo de peligro, ¿no? Así es. Ok, ¿cómo saber cuál es la enfermedad, si es A, B o C? Por las características que tiene cada una de las enfermedades y porque se detecta el virus a través de ¿qué? Primero a través de la clínica, ¿no? Nosotros, el médico cuando acude un paciente a consulta y ve que su paciente tiene una hepatitis, pues hace un interrogatorio ampliado, ¿no? Y en ese interrogatorio ampliado, pues determina uno los factores de riesgo. Y a través de esa entrevista que tenemos en la consulta con los pacientes, pues nos damos cuenta, ¿no? Ya, si este paciente tiene factores de riesgo, ¿sí? Sin embargo, la manera definitiva de decirlo es, bueno, en el caso de la hepatitis A, por lo general, fíjense que viene en brotes. Oiga, es que yo vengo a mi escuela y estaba mi compañero o otro niño de su salón, estaba enfermo. Pues inmediatamente nosotros lo asociamos a que es una hepatitis de tipo A, y sobre todo en los niños y en los adolescentes. Y luego esas personas nosotros los entrevistamos, no tienen transfusiones sanguíneas, no tienen uso de objetos punzocortantes de riesgo, no están tatuados, ¿verdad? No hay ese riesgo. Se disminuye, entonces inmediatamente nosotros, sin embargo, les hacemos un examen, se pueden hacer exámenes, dependiendo, y se le hacen determinación de anticuerpos. Es un examen en sangre directamente. No a todos se los hacemos, porque clínicamente nosotros identificamos, este es un niño, este es un adolescente, y por las características no tiene factores de riesgo, y este es una hepatitis de tipo A. Además, epidemiológicamente asociamos el caso a otros casos que se están presentando, y pues se llega a la conclusión. Y la gran mayoría de las veces no se les realiza, se les solicita un examen para determinarlo específicamente en el laboratorio. El diagnóstico de la hepatitis A primero es clínico en este caso, no tanto laboratorial, ¿sí? Pero aquí cambia cuando nos vamos a la hepatitis B. En la hepatitis B sí.
En la hepatitis B, obviamente entra la clínica del médico, ¿sí? Su diagnóstico. Sin embargo, aquí lo tiene que confirmar. Se hace un examen que se llama antígeno de superficie, ¿sí? En el estudio para hepatitis B. ¿Qué es lo que hace? Pues nada más determinar que tiene el antígeno, ¿sí? Que tiene el antígeno en la sangre. Es una detección que se hace en sangre, se hace una detección de antígeno de superficie. Si está positivo, pues tiene hepatitis, más la clínica, que ya lo tenemos, o los factores y los factores de riesgo que van a ser muy importantes, ¿sí? Muy importantes, pero no determinantes, porque hay gente que no tiene ningún factor de riesgo y está Y de positivo. todas maneras tiene Está hepatitis, positivo, ¿no? O sea, y en la hepatitis C, pues igual, ahí lo que se solicita es la determinación de anticuerpos para la hepatitis C. Todos son estudios en sangre y son los que nos van a decir, tu paciente sí tiene o no tiene. Por supuesto, a esto que les estoy diciendo, pues que hay otros estudios complementarios, ¿no? Que se hacen. Por ejemplo, hacerle un ecosonograma, una tomografía abdominal, ¿sí? Son estudios complementarios que me van, como les digo, me van a complementar y van a reforzar lo que yo estoy buscando como médico. Pero los definitivos, pues son los que les acabo de decir, en sangre. Doctor, ¿hay alguna hepatitis que no sea curable? No, todas las hepatitis a tiempo son curables, a tiempo. Dependiendo del estadio, es donde ya podemos decir si es curable o no curable, pero yo le digo que todas las hepatitis a tiempo son curables, porque hay tratamientos. Hoy tenemos tratamientos. Qué bueno. ¿El tratamiento dura cuánto? ¿Un mes, dos meses? No, son tardados. Mencionaba que hasta un año, ¿verdad? Hasta Incluso. un año, hasta un año, dependiendo en la hepatitis B y en la hepatitis C. ¿Sí? Los de hepatitis C ha evolucionado mucho los tratamientos. Hoy los pacientes, antes se desgastaba mucho el paciente con los tratamientos, los afectaba mucho, estaban cansados, se afectaba el estado de ánimo, en fin. No, hoy los nuevos tratamientos que se están utilizando para los pacientes con hepatitis C y también para hepatitis B, muy buenos, muy buenos. Sobre todo estos nuevos medicamentos que se están utilizando, pues atacan directamente al virus. Ya no es, antes se utilizaban, es decir, vamos a generar más anticuerpos en tu cuerpo para batir con mayor fuerza al virus. Hoy se ataca directamente al virus, directamente, y lo elimina y disminuyen las cargas virales hasta cero. Nos ha tocado verlos, hasta cero, o sea. Bien. Cero, pero esos son pacientes que se tienen que estar monitoreando toda la vida, toda la vida. ¿Puede regresar? Puede regresar. ¿Cuál es la hepatitis más adelante? Puede pasar que el virus se encuentre en fases latentes y con los métodos todavía actuales que tenemos para detección, pues no lo podamos detectar. Por eso hay pacientes que están con cargas virales negativas, pero a los 2 o 3 años vuelve a aparecer el virus, ¿sí? Pero es una cuestión de volverlo a retomar. Normalmente los pacientes se hacen negativos, o sea, es decir, ya no tiene el virus y ya no regresan. Y es cuando ya podemos decir que el paciente ya está curado. Pero hay pacientes que sí regresan, ¿sí? Se pueden volver a infectar. Pero en general, miren, en general les va muy bien a los pacientes. Hoy por hoy les va muy bien a los pacientes. Tanto a los de hepatitis B como a los de hepatitis C. A eso iba, que ¿cuál era la hepatitis más peligrosa? Pues las dos son igual de agresivas. Sin embargo, mejor yo se los pondero aquí. Por ejemplo, en la hepatitis B, le hagamos algo o no le hagamos nada al paciente, la mitad remiten solos. Qué curioso. Ah, qué bien. ¿Sí? Yo lo detecto y no le hago nada, puedo manejar ese criterio y dejarlo y el paciente remite solo. Se alivia solo. Se va. En el caso de la hepatitis C, no. Ahí no hay remisiones, muy pocos remiten solo los pacientes. Pero en general, mejor nosotros ya tomamos un comportamiento un poco más agresivo con la hepatitis C. Entonces, pues las dos tienen su que ver, ¿no? Una puede remitir, yo diría, pues eso es una gran ventaja, porque la mitad van a curarse solos, ¿sí? Y la otra mitad pues iba a requerir de tratamiento. Las dos, si no se tratan adecuadamente, eso sí, si no se tratan adecuadamente, me conllevan a cirrosis. Inevitablemente. Y entonces, pues, a una cirrosis o a un cáncer, que es un cáncer de hígado, que es donde no quisiéramos llegar. ¿Cuántos llegan a un cáncer de hígado? Pues
Estamos hablando que el 1% hasta eso, muy pocos, pero sí pueden llegar. Pero esos pocos en miles de pacientes, pues muchos. finalmente son vidas, ¿no? Así es. Justamente también llevamos encaminados. Entonces, para evitar eso y en donde quizás no se pudo hacer ya nada, porque como usted lo mencionó, si ya Sí. llega en una etapa tardía, quizás ya no se puede hacer nada. Por eso la importancia de revisarse frecuentemente. Bueno, para entonces se requeriría un trasplante de hígado. Claro. Sería ya las etapas finales, Ajá, ¿no? la Cuando final. ya el hígado tiene una cirrosis. Cuando hay un cáncer, pues no, depende. Y ya son otros criterios los que se utilizan cuando ya hay un cáncer, ¿no? Porque ahí tiene que no haber metástasis para que no se pierda ese hígado, en fin. Hay garantías de que va a evolucionar satisfactoriamente. Sin embargo, en los casos de cirrosis, pues sí, lo último que tenemos es hacer un trasplante. Doctor, ahorita que menciona la palabra cirrosis, regularmente relacionamos la palabra cirrosis con personas que son alcohólicas, ¿no? Pero pues por lo que vemos, por supuesto, no necesariamente la cirrosis solamente da por alcoholismo, Claro. sino justamente por la hepatitis B. Así es, por la hepatitis B o la hepatitis C. Las dos. Las dos. Entonces, y también hay otras enfermedades que nos conllevan a la cirrosis. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama cirrosis biliar primaria. La cirrosis, pues no hay antecedentes de que la persona haya ingerido alcohol. Alcohol, ajá. Y bueno, pues les da cirrosis. Pero lo que más comúnmente conocemos coloquialmente, pues es de que la cirrosis da porque la persona Toma mucho todo alcohol. es alcohólico, ¿no? Sobre todo los alcohólicos, porque pues el consumo moderado, etcétera, etcétera, no conlleva esos riesgos, pero si hay un consumo que ya se está superando por arriba de lo que establecen las normas, entonces ya tenemos un riesgo muy alto y sí, se puede. Eso es lo que coloquialmente conocemos. Cirrosis, bueno, pues porque era alcohólico, ¿no? También las hepatitis nos generan cirrosis. Todavía está estigmatizada la hepatitis. Yo recuerdo todavía algunos ayeres en que estaba muy estigmatizada. Tiene hepatitis, como que lo relacionaban con una persona no sana, pues, o sea, que era promiscua, era la palabra que quería mencionar, promiscua, etcétera, etcétera. Como que estaba muy relacionado principalmente a las relaciones sexuales. Sí. Que bueno, estamos viendo que no necesariamente es así, pero antes estaba muy estigmatizada. Claro. ¿Todavía sigue estando estigmatizada la hepatitis? No, ya eso ya está superado, ¿no? Ya, eso ya de la estigmatización ya no en relación a esto. Sin embargo, lo que hoy sí conocemos son los factores de riesgo, la gente está más informada, ¿sí? Y no, yo considero que no, que sí ha disminuido ese estigma, ¿no? Porque hoy conocemos más. La gente, yo me he encontrado gente que sabe que no solamente se adquiere la hepatitis a través de los contactos sexuales, que saben que también se pueden adquirir a través de sangre contaminada, a través de usar un objeto punzocortante contaminado y que no era mi gusto, ¿no? O sea, usar ese objeto contaminado. A veces nosotros vamos a un lugar público, a una unidad médica y nosotros nos ponemos en manos de la unidad médica y de su personal y estamos pues expuestos, ¿no? De alguna manera, pero no, ya eso del contacto sexual pues ya ha disminuido. Inclusive, por ejemplo, pues va muy acompañado, ¿no? En los paneles cuando se solicitan exámenes a las personas de VIH, por ejemplo, pues se pide de una vez, se extiende el panel para hepatitis B y hepatitis C, porque pues va muy asociado con una enfermedad también sexual que se puede dar por lo sexual. Pero no, el estigma ha disminuido bastante entre la población, ya no hay eso. Qué bueno, más bien el que causa, perdón que te interrumpa, bien el que causa todavía más ¿escozor? Escozor entre la población es la hepatitis A, curiosamente. ¿En serio? Sí, porque como la gente vea, es más escandalosa, curiosamente. Es más benigna, pero es más escandalosa. Como las personas se ponen amarillas. Y se hinchan. Y luego se sienten mal y luego los ven amarillos de los ojos, pues la gente dice, híjole, aguas. Ellos piensan, las personas. Sin embargo, por ejemplo, la hepatitis C y la hepatitis B, para que llegues a ese nivel de que ya se ponga la persona histérica, es porque ya está en una etapa avanzada. Qué curioso, ¿no? Sí. Y en etapas tempranas de la enfermedad es leve o moderado, un poquito de dolor del hígado, pero no se ponen amarillos, curiosamente, no se ponen amarillos. Es raro, pero sí se pueden poner, ¿sí? Pero en el que sí no nos falla, que se pongan amarillos es el hepatitis A.
Y entonces la gente ahí como que dice, híjole, tiene hepatitis. Y no tanto lo estigmatizan a la vida sexual del individuo, sino que dice, híjole, me puede contagiar esta persona, ¿verdad? Entonces dice, híjole, me puede contagiar y sí. Pero bueno, ya les hemos informado nosotros en las áreas de salud pública, les informamos, en las pláticas que se realizan, en las unidades médicas se les explica, en fin. No, y bueno, yo creo que a lo largo de la vida todos en alguna ocasión habremos escuchado de algún brote de hepatitis derivado de alguna reunión, de alguna comida, de la escuela, Sí. de etcétera, en donde quizás comimos algo echado a perder o como bien lo mencionó el doctor, que anteriormente fue manejado ese alimento con una persona que hizo esa comida sin lavarse las manos, ¿no? O sea, lo Así que es. mencionaba de fecal Yo siento que, oral. sí, así es. Yo siento que, por ejemplo, este tema de la prevención es muy importante, ¿no? En las tres enfermedades. El fecal oral, pues es el más sencillo que tenemos, agua y jabón, y es la higiene. Oye, pero ¿qué es los alimentos? Bueno, pues es higiene. Oye, pero ¿qué es el cloro? Pues es higiene, en el agua. Todo es higiene. Los alimentos tienen que manejarse con higiene, con las manos, el lavado de manos. El agua debe estar clorada, pues es higiene. Son principios básicos de la higiene que están establecidos desde hace ya más de 100 años. En el caso de la hepatitis B, pues ya les dije las maneras de prevención. Sin embargo, me voy a uno de los más importantes, la vacuna. En la hepatitis B. Tenemos vacuna para la hepatitis B. Desde que el niño nace, se vacuna con hepatitis B. Y luego tiene un esquema de vacunación. En la vacuna que se le llama hoy la hexavalente, ahí va la hepatitis B. Se le pone a los 2, se le pone a los 4 y a los 6 meses, y luego viene un refuerzo a los 18. Pero también se le pone a la gente adulta, a los jóvenes. Hay ese programa de vacunación universal, ¿sí? Entonces, si hay una persona, un adolescente que no tenga forma de comprobar, pues se le pone ante la duda. Si hay una persona adulta que no tenga forma de comprobar y que quiere, pues se le pone. No pasa nada, No doctor, pasa nada. entonces, No más pasa vale, ¿cómo se dice? Que sea doble a que no haya nada, No pasa nada. Se le puede poner su esquema. Ok. Y les da esa protección. Esto es una maravilla para la hepatitis B, es una maravilla. O sea, dígame, la que no tiene vacuna es la hepatitis C. Entonces, hoy, por eso, en relación al estigma, pues ha disminuido mucho. Ajá. Nosotros tenemos menos casos de hepatitis. Tenemos más hepatitis C. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos vacuna. La vacuna, ajá. Entonces, las vacunas, pues, pues es una maravilla, vamos. Son de las maravillas modernas, diría yo, que hay y que a veces como es tan común y tan frecuente, campaña de vacunación de esto, lo vemos tanto en la cotidianidad, sí. No le tomamos, pero imagínense la vacuna que le ponen a los niños de hepatitis B, les va a prevenir que no les dé una hepatitis en el futuro. Si tienen una conducta de riesgo, por decirlo así, sin protección, bueno, pues hay garantías de que no se van a enfermar de hepatitis. Así de fácil. De hepatitis B. De hepatitis C no les garantizamos nada. Pero en hepatitis B sí, miren. Por ello es importante que lleve a sus niños a vacunar, que complete sus cuadros básicos de vacunación y que esté al pendiente de algunos signos o síntomas de hepatitis. Nosotros, doctor, realizamos frecuentemente frecuentemente tenemos módulos itinerantes que no es otra cosa más que llevar una feria de la salud, sí, y una feria de prestaciones, ¿no? En esa feria de la salud nosotros damos algunas vacunas, por supuesto, para que si aún la mamá por alguna situación u otra no pudo completar su esquema básico de salud, pues ahí lo puede hacer, ¿no? Y además recuerdo perfectamente que llevamos pruebas para detectar la hepatitis C. Sí, justamente como lo menciona, no tenemos vacunas, pero sí tenemos algunas pruebas que pueden detectar con una gotita de sangre si, como usted lo mencionaba bien, si existe el antígeno. El anticuerpo. En este caso son pruebas rápidas y están funcionando perfectamente, ¿no? Entonces se acerca uno a la población a través de estas ferias de la salud, estos módulos itinerantes, y bueno, pues
Eso está maravilloso, eso. O sea, llegar y ponerse, y al que quiera, venga, yo le hago una prueba, aquellas personas, pum, se la hago, y si sale positivo, pues entonces ya nosotros, en el área de salud pública o su médico tratante, etcétera, etcétera, pues le damos continuidad al punto, porque viene un protocolo a partir de la positividad. Sí, y si sabe que algunas personas todavía tienen como el temor de que les digan si eres positiva. Bueno. Lo asocian mucho. Yo platicando con alguna persona que me decía, es que sí quiero hacerme el estudio, pero ¿qué tal que salga positivo? Le digo, mira, pues ojalá y no salgas, por supuesto, positivo, pero si así fuese, pues entonces tienes con qué ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Inmediatamente se te canalizaría para que tomes tu medicamento, tu tratamiento, y de esa manera pues combatas la enfermedad. Por supuesto viene una etapa, ¿no? Después de eso. Larga. Sí, una etapa larga, pero bueno, vamos a tener la oportunidad, ¿sí? Esa persona va a tener la oportunidad de tratarse a tiempo, y seguramente esa persona se va a curar. Seguramente se va a curar si estuviera enferma. Seguramente. Y nunca va a llegar a desarrollar ni cáncer hepático, ni tampoco va a llegar a desarrollar una cirrosis. Seguramente. Porque los tratamientos, como se los comento, están muy avanzados. Si fuera el caso. Eso está maravilloso. Hacer las detecciones ambulatorias, es buenísimo eso. Es buenísimo. Porque a nosotros nos da pie, al médico en este caso, de que tenemos un paciente que por escrutinio lo tomamos, y de forma rápida lo empezamos a tratar. Se canaliza a las áreas respectivas dentro del hospital, porque estos pacientes pues ya se tienen que ver a nivel hospitalario. Sí. Ya no es en unidades de primer nivel o centros de salud o unidades de medicina familiar. Bueno, estos ya se tienen que ver o en clínicas de medicina familiar, ya se tienen que ver a nivel de hospital, pero no es cosa del otro mundo. A tiempo le va muy bien a las personas. Este de escrutinio es genial, es lo que se está haciendo con lo de hepatitis C. Sí, eso es muy importante. Ahora, doctor, ¿qué porcentaje aproximadamente, por supuesto, de las personas que desarrollan hepatitis C van a necesitar un trasplante de hígado? Uy, muy pocas, muy pocas. ¿En serio? La verdad, sí, afortunadamente. Ah, qué bien. Afortunadamente, sí. El 1%, 2%. Pero de todos modos, vuelvo al punto. Ese 1 o 2% son decenas de personas. Y eso, aunque sean decenas, pues cuando ya vienen los programas de trasplante, pues sí pone en situaciones difíciles, porque pues no hay hígados para esas decenas de personas, hígados disponibles. Es muy complejo, pues, el área de trasplantes, ¿no? En fin, la compatibilidad, una serie de cosas que intervienen ahí que complican más los escenarios. Sin embargo, es mínimo, pero no queremos llegar a eso. Ahora, las gentes, pues, el problema con la cirrosis, o sea, con el trasplante de hígado, es que a veces la gente pues no alcanza, ¿verdad?, llegar a eso, porque se agudiza la enfermedad. Sí es una luz en el camino que tenemos, pero cuando el paciente está bien protocolizado, pero normalmente como los pacientes caen en cirrosis, es muy complicado caer en una cirrosis, porque primero caen en una cirrosis, para decir, o sea, una cirrosis es una serie de cicatrizaciones en el hígado, se hace como una piedra, y entonces ya se va disminuyendo las partes que están funcionales dentro de ese hígado. Y el hígado es un órgano que es el regulador de los reguladores principales de todo el metabolismo que se realiza en nuestro cuerpo. Todo va ahí. Toda nuestra sangre ahí va y se purifica y se hacen procesos bioquímicos, químicos internamente. O sea, es complejo el hígado. Es un órgano complejo, es muy bonito estudiarlo, saber el hígado, todo lo que hace el hígado, pero es muy delicado, pues. Entonces, cuando cae la persona en cirrosis o cuando tiene un daño hepático, ya no se van recuperando, quedan a la mitad. Entonces, esas personas tienen limitaciones en su vida, por supuesto. Muchas limitaciones en cuanto a su alimentación, cero sal. Muchas cosas tienen que cambiar dentro ¿Pudiéramos de su vida. mencionar algunas para que la gente también tenga conocimiento sobre eso? ¿Sobre qué? ¿Cuáles son las delimitaciones que van a tener a partir de que tienen este problema? La dieta es algo, ¿no?, que cambia totalmente. Las personas tienen que manejar dietas bajas en proteínas, las cantidades de líquidos que se ingieren, ¿sí? Por supuesto, son personas que, como ya traen una cirrosis y sus funciones hepáticas o todo el metabolismo ya no se puede estar llevando a cabo al 100%, la persona empieza a tener fatiga, tienen cansancio, sufren de dolor abdominal, crece el hígado, ahí en esos momentos ya el hígado ya está crecido, empieza a obstaculizar
las arterias que pasan por un lado, las del esófago, les da problemas para comer adecuadamente. O sea, se complican muchas cosas, la verdad. Ahí. Entonces, pues sí, deben de llevar ya una dieta especial, reposo, tomar sus medicamentos, acudir a sus citas médicas. Son pacientes que por lo general ya están incapacitados parcialmente en sus actividades, ya no pueden desempeñar un trabajo al 100%. Entonces esperemos que eso no llegue. Eso no llegue a ningún paciente. Lo que queremos es tomarlos a tiempo. Primero, nuestras medidas de precaución, conocer qué es la hepatitis, no tenerle miedo. ¿Sí? No tenerle miedo, saber cómo nos podemos contagiar, ¿no? Nos podemos contagiar a través de, ya lo vamos a reiterar, ¿no? Objetos punzocortantes, ¿sí? O que vayamos a algún lugar, nos hagamos un procedimiento, el que ustedes quieran, donde nos van a hacer alguna pinchadura o algo en nuestra piel, cuidado, ¿sí? Hay que tener un lugar seguro, certificado, verificado por la propia Secretaría de Salud, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, pues las relaciones sexuales, ¿verdad? Seguras, el uso de condón, ¿no? Protección. Protección, o cuando decimos relaciones sexuales seguras, sexo seguro, pues es sexo seguro, ¿no? O sea, ahí implica que me ayuden otras personas que manejan este tema, pero sexo seguro es amplio el tema, ¿no? Con ciertas personas, esto, viene algo más complejo, lo de sexo seguro. Pero de entrada, pues el uso del condón. El uso del condón, pues sigue salvando vidas y evita que te infectes de hepatitis, tanto de la B como de la C. Entonces, pues y la vacunación. La vacunación en los niños, pues entra dentro de lo que es el programa de vacunación universal en México. Ya lo tenemos, todos. Y se les aplica, todos los niños. Pero aquellas personas que por alguna circunstancia, yo lo dudo, ahorita las nuevas generaciones, pues todos están vacunados. Todos los menores de 20 años que yo conozco tienen vacuna, porque este programa pues ya tiene más de 20 años circulando, ¿sí? Cuando ya tenemos la vacuna de la hepatitis. Pero aquellos que digan, no, pues yo no tengo el antecedente, yo desconozco si me hayan vacunado o tenga la duda, sin ningún problema. Ahora, sobre todo también aquellas personas que no se vacunaron en aquel entonces, cuando todavía no existía la vacuna, también es importante, ¿no? Los que nacieron antes de... Así es, también evaluar también, no más que, mira, la vacuna está enfocada ahorita a grupos de gente joven, por los factores de riesgo. Tienen actividad sexual, la gente joven, 20, 40 y tantos, 50 y tantos, entonces las personas mayores disminuyen muchas actividades dentro de su vida. Eso no quiere decir que no las hagan, disminuyen las actividades, entonces sus riesgos disminuyen, por un lado. Pero como usted comenta, sin ningún problema, la vacuna se la pueden poner, aunque nosotros desde el enfoque de la epidemiología canalizamos todo a los grupos blancos. ¿Por qué? Porque pues una enfermedad normalmente va a tardar años en desarrollarse, la hepatitis. Estas no se desarrollan, es decir, hoy me infecto, mañana ya voy a tener todas las complicaciones. Van a pasar 10 años, 20 años. Entonces, los grupos de mayor riesgo son la gente joven, 20, 40 años, porque eso sí, a los 60 van a estar con todas las complicaciones, si no se atendieron adecuadamente. Yo recordaba en ese momento a algunos niños que entrevistándolos mencionaban que tenían hepatitis y ellos decían, lo que más extraño es que quiero correr, quiero jugar con mis amigos, me encanta el fútbol y no puedo jugar, justamente como lo comentaba usted, ¿no? Porque realmente estaban fatigados, porque estaban cansados y no podían desarrollar o desempeñarse en una actividad física, como el fútbol, algo que cualquier niño en general lo puede hacer, ¿no? Y la otra que mencionaban mucho también es que querían comer papas y que no les dejaban comer papas porque tenía sal. Les decían, me muero por comer una papa con sal, porque lo que me como es todo insípido. No, lo que pasa es que cuando una persona se enferma, hay dos cosas que quiere la persona, o comer cosas dulces o comer cosas saladas. Sí. El cuerpo lo pide. ¿Por qué será, doctor? ¿El cuerpo lo pide así tal cual? Así tal cual, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos deshidratados, ¿no? Y en la deshidratación, o sea, a veces en las deshidrataciones requerimos de sal y requerimos de algo dulce, ¿sí? Entonces, por eso, pues, todos cuando estamos muy enfermos o que no hemos comido adecuadamente, queremos... Bueno, salvo COVID, ¿verdad? Que ahora que está de moda, que los deja en anosmia y disgeusia, sin sabor y sin olor. Entonces la gente por eso pues, dejan de comer, pero no es el caso de hepatitis, ¿no? En hepatitis que están preservados el olfato y el gusto.
Mire, tenemos un mensaje inbox, uno sigue diciendo llamada por la costumbre, ¿verdad? Es de Marina González, dice, una mujer que tuvo hepatitis y no está presentando o no está en tratamiento, mientras está embarazada, ¿lo puede transmitir? Otra vez, es una persona Que tuvo hepatitis, que actualmente no hepatitis A, presenta. B o C, yo creo, ¿no? No menciona, doctor, solamente dice que actualmente no le está presentando mientras está embarazada. Pues si sí. la paciente estuvo en tratamiento y no tiene cargas virales, no hay ningún riesgo. Ok. Así es. Entonces solamente si le quedaron algunas cargas virales, No, alguna, bueno, entonces... si la paciente no está bajo tratamiento, porque para embarazarse una persona que tiene hepatitis, pues tiene que tener cargas virales de 0. Ah, ok. ¿No? Entonces, pero eso pues ya es directamente con su médico tratante, no se puede embarazar, decir, ya estoy curada al 100%, no. Ok. Debe de estar siempre en vigilancia médica, aunque esté curada. Aunque esté curada. Ok. Preguntan que si se hereda, No. que si es genético. No hay ningún vínculo. Ajá, ahí solamente es la transmisión, ¿no? Es la transmisión, son las condiciones del ambiente, del medio, etcétera, pero no es genético. Las jeringas, la sangre y las relaciones sexuales, ¿no? Dice, por ser en gran parte asintomático, se recomienda que la población se esté checando constantemente. ¿Cada cuándo? Todas las personas estamos obligadas a realizarnos al año un chequeo médico, todos, no solamente para hablar de hepatitis, hipertensión, diabetes, dislipidemias. Ya ve, señora Consuelo López, usted puede realizarse cada año su prueba, sobre todo de hepatitis C, que existe esa prueba rápida, ¿Sí? y de hepatitis B, ¿cómo podemos saber? Hacerse una prueba, pero ya solamente cuando su médico le diga, usted tiene factores de riesgo para desarrollar hepatitis o tuvo alguna conducta de riesgo, entonces pues yo pienso en hacerle una prueba, o si ya está con sintomatología, bueno, el médico va a determinar si le hace las dos pruebas. Por lo general siempre se hacen esas dos pruebas, hepatitis B y hepatitis C. Digo, porque ya lo mencionó usted, recuerden que en la hepatitis A inmediatamente se ponen los ojos amarillos, la piel amarilla y se inflama el estómago, porque es el hígado es el que se empieza a inflamar, así ¿no? Es. Ok, dice Genaro González, ¿una persona que tuvo hepatitis puede donar sangre? No, negativo, no puede dar. A ese sí, aunque tenga o no tenga cargas virales, esa persona se descarta. No está. Todos los pacientes todas las personas cuando van a banco de sangre, de 10 que van, se descartan 8, para que vean la magnitud, ¿sí? ¿Porque tienen hepatitis? No porque tienen hepatitis, porque pueden tener otras enfermedades, porque es hipertenso, porque es diabético, porque lo operaron, porque ha tenido conductas de riesgo. Para que vean la magnitud. De cada 10 que van a un laboratorio, a un banco de sangre, a donar sangre, se descartan a 8, se quedan 2. Ya ven por qué es importante, y volvemos a repetir, la donación de sangre es muy importante. Imagínense de tantas personas que van, cuántas realmente se van a aprovechar. O sea, definitivamente tenemos que contribuir, tenemos que apoyar en esta loable labor, ¿no? Porque, así es. Digo, no sabemos cuándo se va a necesitar. Entonces, o incluso uno lo va a necesitar, ¿no? Entonces, ¿pueden donar? Pues no puede donar. Un paciente no se puede descarta. Donar. Se descarta. Sería uno de esos 8. Híjole, no, pues realmente es muchísima la cantidad de personas que no. Ok, ¿y cuál es el agente causal de la hepatitis, doctor? Ya lo mencionó, pero sí, son virus. Finalmente son virus, y cada virus a veces tiene sus diferentes condiciones, ¿no? Son familias de virus diferentes. Como ahora el coronavirus, ¿no? Que ya llegó Es el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el nombre del virus, ¿no? Y así también y de ese también tiene sus variantes, que en este caso entramos al de beta. ¿Cuál? El del COVID-19, el que está actualmente como una nueva variedad. El Delta. Delta, perdón, tiene razón. Delta. Estaba pensando así es. No, estos virus no tienen grandes mutaciones. El de la hepatitis B, el de la hepatitis C, no son virus que se repliquen con la capacidad que se replica el virus del SARS-CoV-2. No, son virus diferentes, familias diferentes de virus.
Ok, a mí me gustaría regresar un poco, doctor, al asunto de de los trasplantes. ¿Por qué se habla de que a veces se trasplantaron una vez y que al tiempo se requiere trasplantarse otra vez? Bueno, aquí estamos entrando a un tema de lo de trasplantes. Lo que yo sé hasta el momento de por qué se tienen que volver a trasplantar, primero es por el rechazo, ¿sí? O sea, la conducta del rechazo. Nuestro cuerpo rechaza lo que no es de nosotros. Ajeno. Sí, ese es el primer riesgo que se enfrentan todos los pacientes trasplantados, el rechazo. ¿Sí? El otro es que no cuidemos el órgano, ¿no? O sea, con las medidas que debemos de realizar. La alimentación, el cuidado médico, conductas de riesgo, limitación, no tomar alcohol, por ejemplo. Esas personas tienen ya una vida muy diferente, ¿sí? Una vida muy diferente, saludable, seguramente, muy saludable, saludable. Que así deberíamos de estar todos, a lo mejor, con esas muchas restricciones de esas, la verdad, o sea, Todo el mundo estaríamos sanos, ¿verdad? todo el mundo seríamos sanos, porque, por ejemplo, aquí te limitan, cuando una persona está trasplantada, por ejemplo, pues no puedes comer esto, y tú cuando tú lo refieres, pues yo tampoco debería comer eso. O yo tampoco debería de comer eso, ¿verdad? ¿Cómo puedes tomar eso? Pues yo tampoco debería de tomar eso. O sea, no es que no debería, porque nosotros... Sí, o sea, el exceso, la mala alimentación, la comida chatarra sobre todo, tú dices, bueno, pues esto yo tampoco lo debo de comer, y lo como, o lo tomo. Bueno, pues va por ahí el asunto, ¿sí? Sí, pues realmente, por ejemplo, uno se imagina las papitas, los pastelitos, Todo, grasa. Sí. Porque todo lo rico hace daño, doctor. Exactamente, eso es lo malo, híjole. Así es. No, mira, la primera causa de que un trasplante no funcione adecuadamente es el rechazo. Es el rechazo. Sí, hasta donde yo sé, en cuestión de trasplantes, de manera general. Aquí pudieras algún día que viniera alguien a hablar de los de trasplantes, que nos hablaran bien, pero sí, hasta donde yo sé es el rechazo. Porque, bueno, se habla también de que, si estamos hablando de hepatitis, que el hígado se regenera, ¿no? Y que con una parte de hígado de otra persona, porque no es que se trasplanta completamente el hígado. No, bueno, es que depende del daño que tenga ese otro hígado y la compatibilidad. Si el hígado está muy dañado, pues hay que ponerle todo un órgano, quitar casi el otro y poner el otro órgano. Entonces depende del daño. Depende del daño, sí. Es que hay personas que tú dices, bueno, este paciente tiene una cirrosis del 50, 60%, pero el paciente está en malas condiciones. Tú dices, este tiene el 80% y está en mejores condiciones. De cuestión cicatrizal, ¿no? La cirrosis no es más que una cicatriz, son múltiples cicatrices que se forman en el hígado. Eso es una cirrosis. Y nosotros le llamamos que son zonas pétreas, ¿no? Ya está petrificado todo eso. Y son zonas que, aparte de que ya están cicatrizadas, ya no son funcionales. Están muertos los hepatocitos, la célula. Por eso se ve una persona, digo, a lo mejor en alguna ocasión hemos visto algún reportaje o simplemente el hígado, cómo se ve, que se ve inflado, que se ve, como usted bien lo dice, como... El hígado cirrótico es un hígado petrificado, esa es la imagen que nosotros podemos imaginarnos. Sí. Está petrificado, ya está así. Entonces, cualquier cosa que sea cirrótica, cirrosis pues quiere decir que está con múltiples... fibrosis. Lesiones. Fibrosis o cicatrices. ¿No? Que se ve incluso, ¿no? Así es, la que parte se ve, sí. Superficial. Si viéramos un hígado así en real, pues lo vamos a ver todo un hígado como endurecido. No va a estar ese suavecito, brilloso, sino que va a estar como piedra. Así es, como una piedra. Así es. Como pues piedra. No se le va a ver esa imagen nítida, rojiza que debería de tener ese hígado, ¿no? La vamos a ver petrificada, cambio de color, hasta muy pálido. Oiga, doctor, ¿por qué no nos recuerda las funciones del hígado? Usted mencionaba que básicamente es el órgano que tiene más funciones. Bueno, todas las funciones de los órganos vitales son importantes, por supuesto, pero ¿por qué no nos recuerda para valorar más nuestro hígado y los que están tomando quizás mucho, pues se abstengan un poquito o tomemos un poquito más de conciencia, ¿no? Mira, el hígado junto con los riñones son de los órganos más importantes dentro del cuerpo y que son los que nos desintoxican de todas las sustancias que nosotros ingerimos. Pero realmente en el hígado todo llega a través de una vena que se llama la vena porta, ¿no? Es una vena que llega directamente al hígado.
Y ahí llega a esa vena y se depositan ahí una serie de nutrientes. Y ahí en esa serie de nutrientes y de sustancias que llegan a través de la sangre al hígado, el hígado se encarga de purificarlo. Y es decir, ahí toma el hígado lo que le conviene. Es decir, estas son sustancias que son proteínas, ahí las depuro. Estos son carbohidratos, aquí los depuro. Y aquí los voy a integrar en funciones enzimáticas. Ahí las va depurando. Y luego ya las vuelvo a regresar a través del mismo sistema de circulación. Yo lo regreso otra vez a la sangre. Y luego ya la sangre se va por la sangre y ya esas sustancias que ya se pueden integrar, ahora sí, ya depuradas, ¿sí? Ya depuradas ya se pueden integrar a las funciones en general del cuerpo. Es decir, por ejemplo, vamos a poner específicamente el alcohol. ¿Sí? Una persona ingiere alcohol. Cuando ingiere este alcohol, el alcohol se va, llega a nuestro torrente sanguíneo, llega al estómago y de ahí pasa a la circulación portal. Y bueno, a través de la circulación portal llega al hígado. El hígado es el que tiene que depurar el alcohol. Es el hígado. Y entonces ese alcohol hay que transformarlo para poderlo depurar. Porque si nosotros no podemos depurar ese hígado, ese alcohol, pues se va a generar tóxico para nuestro cuerpo. El alcohol es tóxico. Si yo no lo puedo depurar, hacerlo en metabolitos más pequeños y empezar a eliminarlo, pues eso va a ser un problema. Entonces lo que hace, llega el alcohol, lo degrada, lo hace en metabolitos pequeños y lo empieza a excretar. Se va por la orina, ¿sí? Principalmente, y se pierde también por la piel, en las sudoraciones, pero principalmente se va por la orina, pero ya lo degradó el hígado en múltiples metabolitos. Llegó el alcohol, ahí lo degradó. Pero cuando una persona se toma una cantidad moderada de alcohol esporádicamente, no pasa nada. Tu cuerpo está hecho para que depure esa cantidad de alcohol que, vamos a decirlo ya en términos, para entendernos, es un caballito, ¿no? Una medida, un shot, un caballito, esa es la medida que se permite de alcohol en una persona. No más de eso, un caballito nada más, que es una copa de vino, como se dice tradicionalmente, pero la medida, aquí en México todos lo conocemos, un caballito, ¿no? O un shack, un vasito chiquito ese que se le pone lleno. Esa es la cantidad de alcohol que podemos ingerir, de cualquier, pónganle el apellido que ustedes quieran, tequila, brandy, etcétera, etcétera. Independientemente del contenido, no vamos a entrar aquí en detalle del contenido, que unas tienen 30 grados, otras 50, con uno tienes, punto. Esa cantidad, sin ningún problema, un hígado sano lo va a depurar. Pero si es un hígado enfermo, no va a poder depurar ese alcohol. Y entonces ese alcohol va a estar circulando por tu sangre sin poderse depurar con todos los síntomas que te va a dar. Tú dices, bueno, por ejemplo, esta persona, ¿por qué no le ha pasado la borrachera, ¿no? Ajá. Tan rápido. Bueno, es por eso. Porque no lo ha depurado su hígado. Entonces por eso es que vemos a personas, digo, yo creo que todo el mundo recordamos también sin afán de molestar ni mucho menos, a una persona alcohólica, quizás de nuestra colonia, quizás de nuestro barrio, quizás de nuestro lugar donde vivimos, y sí es cierto, todos los días se ven como ya tomados, ¿no? Sí. Entonces no necesariamente es que todos los días tomen muchísimo, sino que no pueden hacer ese proceso de limpieza. Exactamente, sin embargo, esas personas, los que son alcohólicos, ya pasan por una cuestión de resistencia, ¿no? Sus organismos, las personas ya son más tolerantes al alcohol. Es decir, también él ya no va a requerir de una copita o dos copitas para sentirse a gusto. 10. Él requiere de la botella entera, ¿sí? Y él forma una resistencia y tú dices, bueno, este cuate se tomó la botella y está como si nada, ¿no? Bueno, está como si nada en apariencia, pero metabólicamente está mal, ¿sí? Porque su hígado es lo primero que te genera un exceso de alcohol. Estoy hablando específicamente del alcohol, pero aquí nos podemos ir medicamentos o sustancias que se pueden ingerir, que se ingieren las personas y que dañan el hígado, ¿sí? Pero estamos hablando del alcohol. Entonces, no lo depura. No lo está depurando adecuadamente esa persona, a pesar de que en apariencia esté bien el paciente, la persona. No se ve, pero si es una persona que ya lo empiezas a observar que está hinchado, que se le nota el edema, ¿sí? Lo ves con letargo, no lo ves bien, en pocas palabras, ¿sí? Una persona que ya trae daño hepático. Primero empiezan con el hígado graso. ¿Qué es lo que pasa? El hígado se inflama. El hígado se inflama. ¿Qué es el hígado graso, perdón? Pues es grasa acumulada alrededor del hígado, ¿sí?
es grasa acumulada, y como son muchas calorías con el alcohol, pues es alcohol, como ya son calorías que no se pueden depurar o se pueden evaporar, ¿no? Entonces se están acumulando. ¿Y ese hígado graso también se debe a alcoholismo? ¿O no, no necesariamente, no necesariamente. Hay otras, la misma obesidad per se te da un hígado entonces, graso. así como su nombre lo Es que dice, es grasa, haz de grasa. cuenta, es la grasa alrededor del abdomen lo que te va a llevar a un hígado graso. ¿Y por qué se queda en el hígado? Bueno, no necesariamente en el hígado, Ajá. o sea, el hígado es el que va a tener más dificultad para poder hacer sus funciones porque está lleno de grasa. Ya. Sí, va a tener problemas ahí, pero todo está complicado. Cuando tenemos grasa de más en el abdomen, pues no nomás ese es el riesgo, acuérdate que viene el riesgo de la diabetes. Sí. ¿Sí? Primero, es más, pensaría que puede haber hígado graso a veces antes de la diabetes, pero es un precursor para que tú digas, este paciente ya en cualquier momento desarrolla diabetes. Ujú. Sí. Híjole, de verdad, pues qué interesante. Realmente la función del hígado No, es elemental, es básica. Una persona no puede estar sin un hígado. No, por supuesto que no. Lo que dices es cierto, sí se regenera el hígado. Sí hay esa capacidad que tiene el hígado de regeneración, pero no hay que estar pensando en esa cuestión de que tiene... No, yo mejor le apostaría a llevar una vida sana, a usar las medidas de prevención que ya platicamos aquí, y sin estar diciendo, pues yo le voy a dar por este lado, porque yo sé que el hígado se regenera. No, hay que saberlo como una cuestión cultural, sí, hay que saberlo, ¿no? Para los que no estamos en el área, para los que no están en el área médica, los que estamos en el área médica, pues estamos obligados a saber que el hígado se puede regenerar, ¿no? Con cierto porcentaje nada más, ¿no? De daño puede generar una reproducción, o sea, volver otra vez ese hígado a funcionar. Pero también cuando ya es muy avanzado, ya no hay regeneración. Ya no hay regeneración. Yo recuerdo también, doctor, que algunos estudios mencionaban que se podían hacer trasplantes de cerdo, por ejemplo, de hígado de cerdo. No, todavía eso no todavía está aplicando, no. Fue a lo mejor un programa piloto, experimental, O sea, definitivamente todavía no se hablaba. No hemos llegado a esos niveles todavía aquí. Pues sería interesante que se llegaran, pensando pues en la gente que está en lista de espera de un órgano, en este caso de hígado, y que a veces se muere en el intento, ¿no? Va a llegar más pronto, no nos va a tocar a lo mejor, no sabemos qué tal. Ahorita está avanzando la tecnología y las investigaciones científicas en torno a lo de los trasplantes y la creación de órganos, pero en un futuro no muy lejano, pues lo que está ahorita es la biología molecular, la biología genómica, ¿sí? Donde lo que se está planteando es generar el órgano, desarrollar un órgano tal cual, con las mismas características. Es decir, yo tengo aquí una célula tuya, de tu hígado sano, o una partecita sana que tenga, y yo la reproduzco y hago un órgano. ¿Tiene que ver con cuando le cortan el cordón umbilical al bebé? Ajá. ¿Cómo se llama eso? ¿Células madre? ¿Células madre? Sí y no, pero aquí lo que... Sí, pero ese es otro tema. Aquí lo que, en relación a lo que tú comentas, por ejemplo, de un cerdo, pues no, más bien lo que se va a hacer en un futuro es que yo saque una célula y yo haga de esa célula, de una célula, yo haga 10,000 o 100,000 o 1,000,000 de células. De mí misma. Mi propio cuerpo, yo mismo me genere, y eso me va a llevar a que yo ya no tenga las cuestiones del rechazo, que es la principal causa del problema. Aquí el problema es el rechazo, tu cuerpo lo va a estar rechazando siempre. Tus células B, ¿no? O sea, tenemos un tipo de células que son las que generan un rechazo en tu organismo, ¿no? Para aceptar un órgano. Entonces, aunque muchas de las veces hay pues la compatibilidad, porque es el padre, es el hermano, es el primo, ¿sí? Hay mucha compatibilidad, pero no hay garantía. Los pacientes tienen que estar tomando medicamentos de por vida para evitar ese rechazo. Acuérdate, toman medicamentos para evitar el rechazo. Y también antibióticos para evitar, o eso ya no, eso no, nada más eso es al principio. relativo, dependiendo si el paciente se llega a infectar, porque como son pacientes que están tomando medicamentos que los inmunodeprimen, pues son vulnerables a las infecciones. Es eso. De tal manera que, bueno, pues si se hace vulnerable, si se infecta, pues se le da un antibiótico, si no, no. Si no, nada más está con los inmunosupresores. Entonces bajan las defensas y es por eso que, ok. Sí, son pacientes que
Hoy por hoy, salvo que me corrija ahorita los de trasplantes, hoy por hoy se están tomando el corticoide, ¿no? Toman corticoides estos pacientes, ¿no? Toman otros medicamentos que les llaman inmunomoduladores, ¿sí? Es decir, te disminuyo ciertas células de tu cuerpo, ciertas células del sistema inmunológico, las disminuyo para evitar que estén atacando a tu organismo, a ese hígado nuevo o a ese trasplante renal, ¿no? O sea, que son los más comunes, el renal primero el renal y luego el de hígado. Y lo que mencionaba con respecto a desarrollar células sanas del propio cuerpo de uno. Eso está en una experimentación. Está en experimentación, va muy aventajado, pero eso está en una cuestión ahorita muy enfrascada en el aspecto de... ¿Ética? En el aspecto bioético, de la bioética, está muy metido. Es decir, porque hasta ahorita el planteamiento es que yo puedo, es decir, ¿cómo yo puedo hacer un ser humano? Yo lo puedo hacer. Ahorita se pueden hacer esas cosas, pero ¿hasta dónde es éticamente viable que luego yo a ese ser humano pues le quite los órganos? Sí. Ese es un planteamiento muy serio, que es un trabajo aquí para los filósofos, para sí, las ¿verdad? Sí, claro. Pues no es el aspecto médico, porque el aspecto médico, de alguna manera, la ciencia médica, los avances científicos en relación a este tema, pues han ido en avanzada, pero está todo ese otro componente bioético que tiene que someterse a un plano de discusión fuerte. De hacerlo o no hacerlo, ¿no? Es como, ahora sí que he ahí el dilema, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Si se está creando, le voy a decir ente, aunque no es la palabra correcta, y se le está quitando ese órgano, como usted bien lo dijo, ¿no? ¿Y dónde queda entonces el otro ente? ¿Y dónde ¿no? está? Así es. Hay una serie. Si usted trae aquí por ejemplo, un teólogo, un padre, una persona de la religiosidad, Dirían va a decir, que no. ese ente tiene, es por decir esa palabra, esa persona, ese ser vivo, tiene un alma, te va a decir. Sí, claro, y tiene la obligación o el derecho, mejor dicho, a la vida. De vivir, ¿no? Sí, es todo un tema, a la sí, discusión. Sí, es un tema que nos va a llevar a otro plano que no es un tema mío ahí, que la verdad, pero sí, uno participa, por supuesto, da un punto de vista, pero sí es un tema complejo y es donde está atorada todo ese tema. La investigación se está dando y ya ha habido avances muy importantes, ha habido ya en trasplantes, se están haciendo trabajos muy, muy importantes, pero tienen esa situación ahorita. No es su tema, doctor, pero una pregunta, ¿sería algo así como la clonación de la oveja Dolly? Por supuesto, eso es lo que es la clonación. Todo ese tema de clonación es algo que va muy, muy avanzado, pero está en la controversia, pues, con los aspectos de la bioética. Bioética, Sí, la bioética ahí entra y la verdad es que sí es cierto. Entré a un diplomado de bioética hace algún tiempo y era muy controversial, era muy interesante porque de verdad que las posturas... Simplemente con decirle que tiene alma, tiene un espíritu, ese otro personaje, ya es algo complejo de entender. Sí, se veían las diferentes posturas de las personas que participaban o las posturas que nos daban para defender lo que nosotros creíamos que era lo correcto y nos enfrascábamos en discusiones muy interesantes. No hemos resuelto lo del aborto. Para empezar. No hemos resuelto lo del aborto y hay unos que dicen que sí, otros que no. Algo que realmente es muy simple comparado con una clonación, por así mencionarlo, ¿no? Sí. Que bueno, ya vemos que en algunos estados ya se legalizó, ¿no? Pero realmente sí, no para empezar una discusión del aborto entran muchos factores y alguna gente va a estar a favor, otra va a estar en contra, pero es también muy polémico. Nos hace falta todavía madurar mucho como sociedad en esos temas, esa es la verdad, o sea... estos temas pues tienen que someterse a discusiones públicas, ¿sí? A foros, o sea, el aborto se ha venido trabajando este tema, tenemos 30, 40 años o más, ¿sí? Por ahí desde los 60 se empezó a ponerse sobre la mesa el tema del aborto y pues ya desde los 60 ya pasaron 60, 70 años, ¿no? Y todavía estamos en esa discusión. Bueno, sí ha habido avances conforme a lo que... Sí, claro, pero el tema sigue sobre la mesa, en discusión permanente. Hay quienes se pronuncian que no, y hay otros que se pronuncian que sí,
Y bueno, es todo un tema ahí. Pero el tema médico lo conocemos perfectamente. El tema médico está bien dilucidado. ¿En qué momento es un aborto? ¿Por qué es un aborto? ¿En qué momento una mujer puede abortar cuando es un riesgo? El tema médico técnico está resuelto, entre comillas. Falta lo moral, ¿no? Falta el aspecto bioético. Sí, falta el aspecto bioético. Como ya lo comentas, algunos estados sí, algunos países lo aceptan, otros no, pero está sobre la mesa la discusión todavía, porque si aquí traemos un panel de expertos en bioética, se arma una buena campal, discusión, ¿no? una buena discusión aquí. Es muy interesante, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que el tema ha estado muy interesante, agradecemos su presencia, su tiempo para que haya venido hasta acá. Y pues a ver qué día nos viene a acompañar otra vez. Claro que sí, cuando guste. Hablar de, no sé, de otros temas interesantes como epidemiólogo. Hay o muchos hablar temas del hígado. Todavía no, por ejemplo, una insuficiencia hepática también, una hepatitis fulminante, ¿no? Que se puede derivar de estas hepatitis, que es lo menos también, es lo menos, pero hay muchos temas. Entonces la hepatitis fulminante se deriva de la hepatitis B y C. Sí. Cuando ya está hecho piedra más bien de la hepatitis A, curiosamente. Ah, sí. La hepatitis fulminante viene, es muy raro que una persona desarrolle pero es una complicación que está descrita en los libros de medicina, está descrita. A mí nunca me ha tocado ver una hepatitis fulminante, ni en mis tiempos de estudiante, ni... Entonces, afortunadamente, no es tan común. No es tan común, pero está descrita en la literatura médica y lo tenemos que mencionar, por supuesto. ¿Qué otras cosas puede traer la hepatitis? No, ninguna otra, dentro de lo normal nada, pero sí se menciona la hepatitis fulminante, curiosamente. Te dice que en general se recupera hepatitis A. Los pacientes se recuperan sin ningún problema en un lapso de 30 días, se pueden integrar al 100% a sus actividades, no hay nada, con una recuperación del 100%, ¿sí? El paciente. Sin embargo, lo mencionan ahí, que un mínimo porcentaje pueden desarrollar hepatitis fulminante. ¿Quiénes? Pues no dice realmente la literatura médica hasta ahorita quiénes pueden ser los que... Aunque consideramos que si esa persona tiene alguna condición especial en su hígado, bueno, pues puede desarrollar esa hepatitis fulminante. Pues muchas gracias. Bueno, ya aprendimos qué es la hepatitis A, la B y la C. Y bueno, ya si nos dicen cuáles son los factores de riesgo, pues de ahí también podemos obtener cuáles son las medidas de prevención. Todo lo contrario, ¿verdad? Claro. Si vamos a vamos a donar sangre, pues entonces hay que tener el cuidado suficiente para que nos hagan la prueba y saber que nuestra sangre es segura. Si vamos a tener una relación sexual, pues igual que haya una protección para que no se pueda desencadenar una hepatitis B o C. Si está usted embarazada, pues también de antemano debe de saber que no corre con una carga viral de hepatitis. Si usted se va a hacer un tatuaje o se va a colocar un piercing o algo por el estilo, pues igual también tener las normas de seguridad, ver que nos están destapando en ese momento la jeringa que está nueva, que no está usada. Digo, en el caso de los adictos quizás es un poco más complicado probablemente, pero bueno, en fin, aquí la intención es verificar que estamos en un campo seguro. En el caso de la hepatitis A, pues bueno, tomar en cuenta que si nosotros acostumbramos ir a comer alimentos en la calle, pues corremos el riesgo de que en un momento dado haya una interacción anal oral o fecal oral y que eso nos puede llevar a tener una hepatitis A. Así que mejor comer en casa, no comer en la calle, ver que efectivamente las personas que están atendiendo, que están elaborando los alimentos o que están ya sirviendo, pues tengan sus manos bien lavadas, que vemos que estemos viendo que constantemente se están lavando las manos con agua y jabón, para cerciorarnos pues de que no nos puedan transmitir por esa manera la hepatitis A. Pues muchísimas gracias, doctor. Estoy para servirles. Le agradecemos mucho su presencia. Sí. Les comentamos a ustedes que el próximo domingo inicia la Semana Nacional de Lactancia Materna. Por lo tanto, en la siguiente emisión hablaremos justamente de la leche materna, que bueno, a final de cuentas sabemos que es la que tiene anticuerpos, que puede ayudar a crecer sanamente a su bebé. Vamos a platicar con expertos en la materia y nos van a decir hasta cuándo es
necesario, suficiente o recomendable que se amamante a un bebé. Vamos a hablar de los pros y los contras. Vamos a hablar de algunas maneras de amamantar, si lo podemos llamar de esa forma. Y vamos a tener el tema con una persona muy interesante que nos hablará justamente de este tema, por qué es importante la leche materna, por qué es importante la lactancia materna en estos tiempos en donde se habla de que hay mujeres que ya no quieren dar este tipo de leche materna, ¿no? Pero bueno, ese será nuestro siguiente tema en la siguiente emisión. Los esperamos y ojalá y nos puedan acompañar de antemano. Por lo pronto le damos las gracias y nos despedimos, doctor. Sí, hasta luego. No sin antes agradecerle que nos haya acompañado en este espacio de Ya Supiste del ISSSTE. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.